Tengo mi dólar. ¿Quién no? A ver, mirá. Es verde, pero bueno, la realidad nos impuso arrancar en blanco y negro en el barro desde hace varias semanas. La nueva política. ¿Qué tiene de nuevo volver al Fondo Monetario Internacional? Nada, que volvimos, nada más. El Fondo Monetario Internacional es parte de un orden mundial del siglo pasado, de los acuerdos de posguerra, mediados del siglo pasado. Y en el siglo XX se convirtió tal vez en el primero de los organismos supranacionales que demostraron lo vetusto que había pasado a ser el sistema de gobierno, digamos, mundial, Naciones Unidas, grupos más pequeños. Este año vamos a tener la reunión del G20 acá en la Argentina, buscando nuevas maneras de coordinación y de representación entre los países. Nada nuevo tiene el fondo, tal vez nada bueno, no lo digo yo, lo decía el mini ministro Duhovne el año pasado, hace 8 meses. No vamos a ir al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional condiciona, impone cosas. Haber ido al fondo es un paso atrás, es un paso en blanco y negro, y es un paso al condicionamiento que veremos, se está arreglando en Washington cuáles van a ser las condiciones eventuales de un acuerdo por tal vez 30.000 millones de dólares. Pero, a ver, ¿es un fracaso volver al fondo? Sí, es un fracaso. Pero aquellos que crean que es un fracaso de Mauricio Macri, se equivocan. Es un fracaso de la Argentina. Es la Argentina la que no tiene plan A y vive del plan B. El plan del día, mañana me falta el peso. Y la estrategia, y el mañana, y el país, y la educación, y la incorporación de todos a la construcción de un proyecto, la reconstrucción de un proyecto de país. El otro día hacía un ejercicio en la redacción de noticias y les preguntaba a los periodistas de mi equipo, decime una marca japonesa, me tiraban, una marca norteamericana me tiraban, una francesa me tiraban, una marca alemana me tiraban, una marca chilena me tiraban, una marca brasileña me tiraban. Hacé el mismo ejercicio parándote en cualquier ciudad de esos países que acabo de mencionar y decime una marca argentina. Messi, Maradona. ¿Cuál es la marca argentina? ¿Qué nos está reclamando el mundo que le vendamos? Ese es el problema, no de Mauricio Macri, de los argentinos, en el barro. Compromiso de decirles la verdad siempre. También que me metí en política y me postulé para la presidencia, para trabajar todos los días, para que cada argentino pueda vivir mejor y desarrollarse plenamente. Mi convicción es que estamos recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento, buscando siempre evitar una gran crisis económica que nos haría retroceder y dañaría a todos. Para esto, implementamos una política económica gradualista que busca equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuentas públicas, cuidando a los sectores vulnerables y al mismo tiempo creciendo, generando así más empleo y desarrollo. Esta política depende mucho del financiamiento externo. Durante los 2 primeros años hemos contado con un contexto mundial muy favorable, pero eso hoy está cambiando. Las condiciones mundiales están cada día más complejas y por varios factores. Están subiendo las tasas de interés, está subiendo el petróleo, se han devaluado las monedas de países emergentes, entre otras variables que nosotros no manejamos. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que le damos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Era la palabra clave, Fondo Monetario Internacional, el discurso del presidente Mauricio Macri de ayer al mediodía, anunciando que, bueno, está el ministro Duhovne, el mini ministro Duhovne,
en Washington negociando los términos de ese acuerdo. Manuel Adorni es economista, analista económico, contador. ¿Hay que dramatizar esto? ¿No había otro camino? Me impactó la frase que dijiste, ¿no? De los argentinos en definitiva somos el causante de todos estos problemas. Y la verdad es que si los argentinos somos los culpables, la verdad es que no es para minimizar, ¿no? Hace décadas y décadas que venimos haciendo lo mismo, que sistemáticamente gastar más de lo que tenemos. Ir al fondo, no ir al fondo, la verdad que es irrelevante. Hasta te podría decir que si agarro la calculadora probablemente sea bueno ir al fondo, digamos, me da una tasa barata. 4,5, 4,6 dicen que va a ser. Se estima que va a ser un 4,5% contra un 8% que te da el mercado internacional, por lo cual en principio no tendría por qué estar en contra. Empezaban a ofrecer a 13 ya, ¿no? Claro, entonces digo, bueno, a ver, ¿por qué no vemos qué nos pasa fronteras adentro? Digo, el presidente es cierto, hay cuestiones externas, la suba de tasa en Estados Unidos, por supuesto que eso generó la devaluación en el resto de las monedas, ninguna en la magnitud del peso argentino, pero la realidad es que ningún país salió corriendo al Fondo Monetario ayer a pedir auxilio, fuimos nosotros. Entonces digo, después de tantas décadas de hacer las cosas mal, yo te pregunto, ¿estaría tan mal que el Fondo Monetario Internacional te exija lo que nosotros, en definitiva, como argentinos, no pudimos encarar y no le pudimos exigir al Estado? Tal vez no quede otra, pero a mí me da lástima. Me da lástima porque somos una máquina de perder oportunidades. Una máquina de perder oportunidades, pero no solo eso. Es una máquina de perder oportunidades porque vemos el hoy, el mañana a la mañana. O sea, la política en democracia, que es lo que necesitamos profundizar, ha sido absolutamente coyunturalista, la culpa siempre fue del anterior o del que está enfrente, y tenemos que resolver el hoy, la crisis, la emergencia, y dejamos de levantar la cabeza y mirar para adelante. De hecho, el discurso que dio el presidente Mauricio Macri, anunciando que iba al Fondo Monetario Internacional a pedir, si se quiere, un auxilio contingente o temporal, la realidad es que si el mismo discurso le hubiese dado el 11 de diciembre o el 10 de diciembre del 2015, tal vez hubiese sido tomado de otra manera. La verdad es que da la sensación que en este momento el gobierno está detrás del problema y no adelante. Y cuando hablas de un problema financiero, en un país como Argentina, que digamos la gente ya perdió muchas veces sus ahorros, donde el Fondo Monetario encima tiene una imagen, no es un símbolo negativo para los argentinos. Nosotros el Fondo Monetario Internacional lo relacionamos con el 2001, lo relacionamos con la hiperinflación del 89. Y el dólar es Dios y el fondo es el diablo. Y la verdad es que si vamos al fondo es por un problema nuestro, ¿no? Y hay que asumir que el fondo no es ni bueno ni malo. En tal caso, los irresponsables... No gana el fondo, perdimos nosotros entre nosotros, más allá de quién gobierna. A ver, hay que ser muy claro con la gente y me parece que uno de los graves problemas que tiene el gobierno y que tuvo siempre fue un problema de comunicación, ¿no? No saberle explicar a la gente que Argentina es un país que tiene serios problemas en sus cuentas. Y la verdad es que el mundo se empezó a cansar de este gradualismo de hacer las cosas de a poco. ¿Es más serio el problema político porque implica problemas de confianza que el problema económico en sí? Mirá, te lo grafico en esto. El único ajuste real que hizo el gobierno en estos 2 años sobre el gasto público, que es la madre de todas las batallas, si se quiere, y que es lo que el mercado está exigiendo, achicar el gasto público, fue en las tarifas. Fue en el recorte de tarifas, de subsidios a las tarifas. Y la verdad que políticamente hoy están batallando toda la oposición unida para que eso no ocurra y se retrotraiga a las tarifas del año pasado. Entonces digo, si lo que el mercado está pidiendo es ajuste en el sentido de achicar el gasto público, pero porque estamos gastando más de lo que tenemos y más de lo que producimos, digo, bueno, hay que tener un poco de cuidado y un poco de responsabilidad con la oposición. Hago responsable a la oposición, pero por supuesto que también hago responsable al gobierno por no haber tomado los recaudos suficientes en términos políticos, ¿no? En general, la economía se maneja por confianza y por expectativas, por lo cual la política es una pata importante de esas expectativas y de esa confianza. Si la pata política falla, bueno, probablemente la explicación de todo lo que estamos viviendo estos últimos días o estos últimos 10 días esté tal vez en ese famoso 28 de diciembre donde la confianza se resquebraja, ¿no? ¿Estamos en el medio del río o estamos saliendo ya a la otra margen? Habría que saber qué hay del otro lado del río y qué hay en la orilla donde partimos. Estamos, si querés resumirlo, en la mitad del camino. Lo que me gustaría saber bien es cuál es la segunda parte del camino y hacia dónde vamos. Si vamos a ordenar las cuentas, a ordenarnos con el gasto público y en definitiva a acelerar este gradualismo que nos han vendido como exitoso, pero que a los hechos me remito,
No parece que sea así. Bueno, me parece que si hacemos las modificaciones que son necesarias, nos va a ir bien y esto va a ser, si se quiere, un mal recuerdo. Me parece que el martes que viene, perdóname, Eddie, me parece que el martes que viene, con la renovación del EVAX, nos vamos a dar cuenta para dónde va el mercado y qué es lo que pretenden de nosotros. O sea que este clima puede tener un hito el martes que viene. Puede tener un hito el martes que viene. En Argentina un día es mucho tiempo y todavía nos quedan 3 días hábiles y un poquitito más para que ocurra ese hecho. Se renuevan casi 700.000 millones de pesos del EVAX, que te diría que son poco tentadoras. Vamos a ver si con esta tasa criminal que han puesto del 40%, que es una tasa real en dólares, restale la inflación ese 40%. Y eso dura mucho en el tiempo, frenaste de golpe, ¿no? Frenaste de golpe y para pagar los vencimientos al 40% vas a tener que emitir el 40% en un año de lo que estás renovando. Si renovas los 700.000 millones de pesos, vas a tener que pagar en intereses cerca de 400.000 millones. Eso es más pesos en la calle. Deuda y emisión. ¿Es inflación o es problema con el dólar? ¿Hay que estar tranquilos o alertas? El común, Hay ¿no? que seguir exigiendo lo que desde el lado de los analistas siempre exigimos, que es que digan la verdad de lo que pasa, empezando por la herencia recibida, que no es un tema menor. El que hayan pasado 2 años y medio prácticamente de gobierno no elimina la herencia. La herencia fue brutal, terrible y ha hecho un gran esfuerzo este gobierno por no caer en otro 2001 o en otra hiperinflación. Pero digo, exijamos que esto se ordene y que no se transforme el FMI, que podría llegar a ser un buen salvavidas, que no se transforme en estirar esto hasta las elecciones del año que viene y que se transforme en reformas estructurales, y si no las podemos hacer como argentinos... En síntesis, que no financiemos la reelección, sino que exactamente, saquemos a la Argentina. Si queremos financiar, financiemos el cambio del Estado, la modificación de esta estructura voraz que nos come el 60 o el 70% de nuestro ingreso en impuestos y que no nos devuelve absolutamente nada. Y que gana más. Muchos de los empleados públicos ganan más que muchos de los trabajadores privados que se desloman trabajando 12 horas por día. Entonces, si no modificamos esa realidad, que la verdad es que no se viene haciendo o no se viene haciendo de manera que el mercado, los analistas y la gente lo note, bueno, vamos a estar en un problema. Y lo único que vamos a hacer es vamos a estirar hasta las elecciones con resultados, por supuesto, cada vez peores, ¿no? Manuel Adorni, economista, gracias por meter las patas en el barro. Ya volvemos. Tucumán es naturaleza y cultura, es historia y sabores. El corazón del norte te espera. Sentir Tucumán, somos tu destino. Cuando cambias tu celular usado por uno nuevo, cambian tus salidas, cambian tus habilidades, cambian tus locuras, cambian tus paisajes, cambian tus anécdotas. Si sos Movistar, cambiar tu celular hoy es mucho más fácil. Con Plan Canje, trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo. Movistar, elegí todo. Sí al 99% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Te queremos contar que el nuevo Metrobús de Morón recorrerá más de 3 kilómetros por la avenida Presidente Perón y tendrá 7 paradas desde la calle La Rioja hasta Directorio. Incluirá más de 42.000 metros cuadrados de espacios verdes, un destacamento policial ya instalado y nuevas luces LED. Ya estamos trabajando en la pavimentación de los nuevos carriles exclusivos. En unos meses vas a poder viajar más cómodo, rápido y seguro. Trabajamos en más obras para vos. Morón Gobierno.
¿Cómo repercute toda esta situación? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo se afirma el gobierno porteño ante una situación de crisis, ¿no? Lo primero que tiene que hacer el gobierno de la ciudad, y que fue la reunión que tuvieron Mauricio, María Eugenia y Horacio, es consolidar esta obra, porque la obra genera trabajo. Entonces tenemos desplegados el Paseo del Bajo, los trenes levantados, las 52 escuelas, los parques, etcétera. Eso es laburo, es gente que atrás hay personas que tienen trabajo, la hormigonera, el cemento, entonces eso hay que consolidarlo, y Mauricio pidió un estado de situación. El asfalto, la máquina, Claro, o sea, eso no es solo la obra. Exactamente, y atrás de cada una de las obras hay personas, ciudadanos. Gente en todas las todas, líneas. Exactamente, y lo que pidió... No, y tenés abiertas un montón de zanjas de obra en la ciudad. Impresionante, lo que pidió el presidente ahí es certidumbre, grado de avance, situación, y ahí Horacio hizo una descripción contundente de cada una, si nosotros tenemos tiempo, forma, grado, etcétera. Acompañar lo que el presidente trazó y la reforma tributaria que hizo el presidente, porque la ciudad de Buenos Aires tiene una merma muy fuerte de casi 10 puntos de ingresos brutos que se van dando 0,25 por año en 4 años. ¿Están teniendo problemas de recaudación de pago de impuestos? No. Ah. El gobierno de la ciudad con la reforma tributaria baja sus impuestos en la ciudad de Buenos Aires. Baja. Sustancialmente. Ahora, ¿cómo lo bajamos? En 4 años. Entonces, ese es un impacto que tiene la ciudad. Si lo hiciéramos todo junto, la ciudad perdería a valores de hoy unos 20.000 unos 20.000 millones. Unos 20.000 millones. Entendemos que esos ingresos brutos van a volver a la gente paulatinamente en 4 años. Bueno, eso es lo que hemos firmado y lo que estamos cumpliendo. Y además hicimos... acompañando también el esfuerzo que está haciendo la gente en las tarifas y en el bolsillo del ciudadano, acompañamos con una baja de lo que nosotros percibimos por ingresos brutos, tanto en gas como en agua, porque en luz no percibimos, tanto en gas como en agua, que es un impacto de 1.200 millones para este ejercicio. Entonces, tratamos de acompañar al esfuerzo que hace la gente, que es el cotidiano, el de todos los días, la boleta que le llega a fin de mes, nosotros con un 4%, que tal vez a tu factura no sea mucho, pueden ser 40 pesos, pero es el esfuerzo que muestra el Estado en ahorrar ese impuesto que si no lo tendrías que pagar igual. Diego, vos sos un político, sos político desde que eras chiquito, hace poco. ¿Esta es la primera crisis en serio que vive Mauricio Macri como líder político? No. Yo creo que es la primera turbulencia fuerte del proceso al que tenemos, porque... si está claro es que tenemos una estrategia, un plan, una definición a dónde queremos llevar el país y cómo lo construimos. Y eso lo planteó, ¿qué es el gradualismo? Sino decir, bueno, la Argentina requiere de estos años para salir adelante. ¿Qué significa? Reducir el déficit de un Estado que hace 53 años, salvo 4 años, 53 años, que siempre gastó más de lo que generó. Entonces, 53 años se corrigen en uno. Primero porque es inviable políticamente, o sea, inviable que vos digas, por ejemplo, en el caso nuestro en la ciudad, te voy a dar un ejemplo para que la gente lo pueda entender. Hoy la tarifa de subte es va a 11 pesos, pero el Estado pone 3.000 millones todos los años para que 1.300.000 viajes diarios sucedan en la ciudad. Si no, valdría el 11 más esos 3.000 millones. Entonces digo, esa gradualidad que plantea el presidente es lo viablemente político, lo socialmente político, y el proceso. En esa estrategia, en ese plan que trazó el presidente, obviamente tiene un financiamiento. ¿Cómo sostenés esto? Y lo sostenés, esa reducción del gasto del Estado, lo sostenés con financiamiento. Hay una estrategia, hay un plan y hay una visión política de cómo resolverlo. Entonces, no hay recetas mágicas y eso la sociedad lo tiene absolutamente clara. Ahora, la confianza es un factor económico sustancial. Si uno no confía en el sistema, se va del sistema. Sí. Se aparta y la economía no funciona. Ahora, la confianza, la economía puede ayudar, los resultados de la economía pueden ayudar, pero la confianza se construye con política, porque aun cuando vos estás muy mal, podés tener una misión que te compense lo mal que estás para salir. Yo la otra noche veía un montón de radicales alrededor de la Casa Rosada, a oscuras, correteando, cronistas con los micrófonos atropellando. Y parecía una imagen, a mí me asustó, digamos, porque vos decís, ¿qué está pasando? ¿Qué se está comunicando a través de esta película que parecía en blanco y negro, como el arranque que estamos haciendo acá en el barrio? Yo lo primero que diría es que tenemos un presidente que lidera, que sabe liderar, que lo tiene claro,
que trabaja con un espacio que es mucho más amplio de su origen, es decir, éramos PRO, somos Cambiemos, incluye la coalición cívica, incluye el radicalismo, incluye algo que no estamos acostumbrados en la política. En la política estamos acostumbrados, en la Argentina, que no digo que sea la panacea de la discusión, pero digo, estamos acostumbrados a la política donde hay un presidente que manda y todos los demás dicen sí y van para el mismo lado. A pesar de que el presidente se puede equivocar, pueda cometer errores o... se termina diciendo que decía cualquier burrada. A cualquier cosa. Entonces, hoy tenemos un gobierno que lidera Mauricio Macri en donde hay diversidad y eso es sano para la política. Lo que pasa es que no es fácil acostumbrarse. Es como yo te diría... en todas partes del mundo... Vos decís que esas imágenes que parecen del pasado no son del pasado, son de una cosa nueva, en construcción o consolidada. ¿Ese liderazgo de Macri está consolidado o está en edificación? O sea, es como un Big Bang, una cosa gaseosa que se tiene que solidificar. Si vos me preguntás, para la sociedad en su integralidad es algo que se tiene que seguir solidificando, que tuvo un punto muy importante de solidificación en la elección pasada, donde ganó contundentemente el presidente y donde ¿Se agrandaron de más con la elección pasada? No, para nada, para nada. La elección pasada te demostró que tenés que... Una cosa es la ciudad y otra cosa es la nación. No. Lo Aparte que pasa porque la ciudad tiene mucha visibilidad, pero tiene un poco menos que el gobierno nacional. Lo que pasa es que toma las grandes medidas. El sustento político del presidente, a diferencia de la historia nuestra argentina, es la sociedad, es la gente. Y si hay algo que Mauricio Macri, como ingeniero, que ya lo demostró en los diferentes lugares que estuvo, a pesar de que es distinta cada posición, es que su compromiso es con él, con el ciudadano. Y él tiene claro a dónde hay que ir, que es lo que vos escuchás, por un lado los economistas, por otro lado la sociedad. Si vos en tu casa todos los días gastás mucho más de lo que te ingresa, algún día te explota. Nos llegamos nosotros y 53 años para atrás se gastó más de lo que ingresa. ¿Cuál es el problema del ingeniero para mí? ¿Cuál? Es más práctico que otras profesiones más humanistas, digamos, más soñadoras, más etéreas. Ahora, el ingeniero ve las partes y él solo conoce el todo. Entonces, ¿cómo sabemos cómo es el todo que conoce Mauricio Macri cuando en el último tiempo empezás a ver que hay chispazos entre distintas áreas de la economía? Digamos que de un lado le echan la culpa a Sturzenegger, del otro lado le echan la culpa a Hacienda y Finanzas, en el medio está Marco, o sea, empieza a ver cómo... Entonces, ¿ese todo lo tiene Macri en la cabeza o está en construcción? No tengo ninguna duda que lo tiene, claramente lo tiene el todo. ¿Cómo vas expresando ese todo todos los días? Yo escuchaba la otra noche a un montón de economistas que hablaban... ¿por qué no se hizo una auditoría integral de lo que pasó cuando asumió el gobierno el presidente Macri? Claro, el presidente Macri asume con una crisis fenomenal de la Argentina, camino hacia Venezuela, pero no estaba en las calles esa crisis, como fue en el 2001. Vos lo veías, un café te costaba más caro que pagar la luz. Ahora nos va a venir a cobrar el café, ¿sabe cuánto sale acá? Bueno, tenemos que nos invite acá. Pero digo, te costaba más caro que pagar la luz, sin embargo no decía nada. El cable de los vecinos que pagaban el cable era 10 veces más caro, 20 veces más caro que la luz. Sin embargo, si no tenés luz, no tenés cable. Entonces, esa tergiversación... Miles de distorsiones. Miles de distorsiones. Ahora, él tiene claro el norte, él tiene claro el todo, él tiene claro dónde tenemos que ir y la construcción de las partes es una construcción colectiva. Y me refería a lo que decía anoche. Yo vi un montón de economistas que decían, habría que haber transparentado. Yo recuerdo cuando asumió de la Rúa, que en una economía que estaba en depresión, por decirlo de alguna manera, no sé si la palabra correcta es depresión, pero deprimida, en algunos años ya. En caída, etcétera, etcétera, le agregó una falta de confianza, de credibilidad que la terminó llevando peor hacia abajo. El presidente, un gobierno se tiene que enfrentar a levantar ese estímulo de credibilidad y de crecimiento de un país para llevarlo a que vuelva la inversión, a que empiece. Pero la inversión no es, estamos esperando que venga la inversión de Holanda. Estamos hablando del comerciante, el que dice voy a ampliar, o la pyme, tengo 2 líneas de desarrollo, voy a armar la tercera línea. El comerciante que dice voy a extender mi localcito. Ahora, vos date cuenta con qué soltura vos me estás explicando la, entre comillas, fortaleza del liderazgo de Mauricio Macri, pero una de las palabras más esperadas por el gran público es la de Elisa Carrió. Y Elisa Carrió habla de ahora cerrar filas para sostener. Y nadie busca sostener lo que está sólido, se busca sostener
lo que está débil. Eso es lo que digo yo que asusta, inquieta como mensaje político, porque es una figura muy potente, Lilita. Pero Elisa Carrió está hablando también a los diputados que se juntan hoy. Que en un país todos tenemos que dar algo. Yo digo esto, Eddie, que para mí es central. Hoy, el único... O sea, también es un mensaje a los tiburones que están dando hoy vuelta. Hoy el que tiene que recibir es ese 30% que está en la pobreza. Ese 29, 28, 30% que está en la pobreza, que cuando asumimos era el 32%. Ahí está el asunto. Ahí está donde tenemos que trabajar. Y todos nosotros tenemos que dar. Algunos dan cediendo algo de otros, otros acompañando, otros poniendo el lomo, el esfuerzo. Ese es el compromiso. ¿Y qué le está diciendo Carrió? Le está diciendo a los diputados que se juntan hoy a discutir algo que nadie puede pagar, que es cómo se pagan esos 100.000 millones si se aprueba la ley. ¿Cómo se pagan? Nadie lo dice. Entonces todos juegan, como Sí, dicen los señores, todos juegan con la plata del Estado. Total, el Estado no sabemos quién es y no es así. Entonces, me parece que tenemos que tener un equilibrio. La gente está haciendo un esfuerzo inmenso, enorme, todos los días. Eso está clarísimo. ¿Qué hace la política? Muchas veces lo que no se termina de entender o de instalar es el para qué, la misión de ese esfuerzo. Porque yo creo que la sociedad está preparada, incluso en su madurez democrática, para decir, listo, me ajusto. El tema es, ¿y me ajusto? ¿Para? Hablando de esfuerzo, muchachos, les tengo que cobrar. Allá no, de ninguna manera. Allá vos tenés una mesa, está llena de dólares. Muy así bien, que cobrate derecho de ahí. $50 directamente. No, ¿cómo? 50 pesos en un banco. No, ahora se dolarizó todo. Los espero, lo pueden ir a buscar al banco, no hay problema. Bueno, eso es lo que tenemos que cambiar. Eso es lo que tenemos que cambiar. Sí, pero Willy es un argentino típico. Tiene un par de siglos para cambiarlo, pero bueno, qué sé yo. Usted sabe que a Duhovne ahí en el FMI lo recibieron con una ovación. Y en Wall Street lo recibieron con una evasión, y estaba contento de las dos maneras. Y sabe, consiguió algo muy importante. Bueno, ¿cómo no se va a poder cambiar la opinión sobre el Fondo Monetario si fuiste evasor y ahora controlás a los que evaden? Por supuesto. Usted sabe que el Fondo Monetario nos va a prestar mucha plata, dice que si sale todo bien, nos van a condonar la deuda. Se van a poner un condón y nos van a condonar a todos. Así que bueno, los espero, pueden ir a buscar ahí. Cristín Condona. Cristín Condona. Gracias, Willy. Es siempre muy ilustrado. Allá está la mesa llena de dólares. Agarra lo que quieras. La propina también, ¿eh? Cóbratela de ahí. Los tiburones. Vos sos peronista, venís del peronismo, estás en una experiencia distinta, construyendo algo distinto que el peronismo clásico, pero los conocés a todos los que estás ahí. Hace 15 años que estoy Sí, por supuesto. Pero venís de ahí, conocés la fauna. Conozco mucho, correcto.